Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una nueva clase de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional. Está con nosotros Oscar Laborde, un compañero, querido compañero de años, que actualmente es nuestro embajador en la República Bolivariana de Venezuela. Oscar tiene una trayectoria política, fue intendente de Avellaneda, fue parlamentario del Mercosur, entre otras cosas en el año 2020 fue presidente del Parlamento del Mercosur, fue también presidente por 2 años del Observatorio de la Democracia. Con él estuvimos en muchas misiones electorales por toda América Latina. De base es contador, así que vamos a pedirle cuestiones económicas. No, pero el tema que era elegido es América Latina en disputa. Esto realmente es la situación que estamos viviendo y varios de los expositores han ido expresando posiciones, así que con mucho gusto, Oscar, te escuchamos acerca de América Latina en disputa. Bueno, muchas gracias Carlos. Buenas tardes a las compañeras, a los compañeros, a cada uno. Gracias por la invitación. Bueno, con Carlos, como dice, son muchos años trabajando juntos, encontrándonos en diferentes tareas y con cada uno de ustedes. Así que es un gusto volver a vernos en estas lides, ¿no? El tema que me parece que debemos debatir es el que hace ya años se viene expresando, que es la situación de América Latina. Me da la impresión que hasta el 2015 hubo un tipo de situación virtuosa, favorable. Podemos hablar de esos 15 años que fueron los años más importantes que tuvo América Latina, ¿no? Se puede tomar la victoria de Chávez en Venezuela, 2000. Se puede culminar ese periodo con la derrota que tuvimos con Macri o con la destitución de Dilma Rousseff mitad del 2016. En cualquier caso, son esos 15 años, 16 años, ¿no? Ese fue un momento virtuoso, el más virtuoso de América Latina, y ahí hubo, efectivamente, con nuestra derrota, el comienzo de una contraofensiva. Esa contraofensiva parecía que iba a ser exitosa para la derecha. Y nosotros tratamos de decir en aquel momento, no es así, viene una época de disputa. Y no se comprobó que el neoliberalismo, la derecha, tuviera una cantidad de sucesos y ratificaciones de sucesos de aquel momento. Luego también vino un momento de éxitos, el éxito del Frente de Todos, el regreso de Lula, de Petro, y también dijimos en aquel momento, no garantizan esos éxitos una etapa virtuosa nuevamente. Es un momento de disputa. Y lamentablemente para los ansiosos, en los próximos años habrá victorias y derrotas del movimiento popular. Si en el 2024 ganamos, podemos perder luego, y si perdemos, podemos ganar luego. Es un momento, como diría García Linera, de victorias y derrotas cortas. No se puede garantizar un proceso de estabilidad, un proceso de hegemonía de ninguno de los dos sectores que están pujando. Por eso hablamos de una América Latina en disputa, con un movimiento popular que, digamos, se recompone, con una derecha que también se recompone. Pero claro, primero tenemos que preguntarnos, cuando hablamos de América Latina, cómo está el mundo. Es decir, nosotros siempre insertamos el análisis de América Latina sobre cómo está el mundo, ¿no? Y es muy importante, y felicito a Carlos y a todos los compañeros, poder hacer este tipo de encuentros, aún en estas circunstancias que nos
tensiona, que nos preocupa, que nos ocupa tanto en las elecciones en Argentina. Porque es imposible pensar, digamos, el devenir de Argentina, de la lucha por su liberación, si nosotros no lo hacemos en un marco de saber cómo está el mundo. No porque seamos especialistas internacionales y teóricos, sino porque somos militantes populares y tenemos que saber cómo está el mundo para entonces aprovechar las circunstancias para colaborar con el proceso, digamos, de transformación y de liberación de la Argentina. Digamos, la búsqueda de los militantes de ver el mundo tiene que ver con entender el mundo para ver en cuánto nos beneficia o en cuánto nos perjudica tal o cual acción que está sucediendo, ¿no? Así que me parece oportuno, a pesar de la urgencia electoral, que nos encontremos hoy acá. ¿Y cómo está el mundo? Y hay que preguntar, depende de dónde se lo vea. Hoy el mundo, si yo lo miro de Occidente, está complicado. Una Europa en crisis, ¿no? En crisis porque está en guerra nuevamente. Hay guerra en Europa, hay guerra en Ucrania, pero hay guerra en Europa. Y luego que, después de la Segunda Guerra Mundial y luego de consolidarse la Unión Europea, o otras guerras, los Balcanes, ¿no? La Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, y ahora hay guerra en Europa. Se intenta disimular, pero sobre todo tiene una crisis civilizatoria Europa. Uno ve a Francia con esa situación de permanente estallido. ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué ellos necesitan un ejército de reserva para poder abaratar el costo de la mano de obra? Pero a su vez esos migrantes que van a trabajar mano de obra barata a Francia, ellos después no lo quieren incorporar a la sociedad. Entonces los alzamientos, estas explosiones, yo diría, que son más explosiones que alzamientos, porque en realidad es un odio digamos, concentrado que explota, tiene que ver con que ya son los nietos de aquellos que empezaron a migrar a Francia para llevar mano de obra barata, ¿no? Son los hijos de los hijos, los que no encuentran una incorporación a la tierra de libertad, igualdad y fraternidad. Y así en Italia, ¿no? Tienen que aceptar los migrantes, porque claro, ellos colaboran en intervenciones y en guerras que después producen migraciones. En Libia no migraba nadie, en Siria no migraba nadie. ¿Y por qué migran? Y porque son invadidos, atacados, bombardeados. Entonces Europa es una crisis civilizatoria. Europa no tiene ya razón de ser, no puede explicar ni lo que son. Entonces un sometimiento terrible a los Estados Unidos. Aquí hay que agregar que Europa, también para algunos que se referencian en Europa, en su socialdemocracia y demás, hay que decir que todavía está pendiente la explicación y el resarcimiento de lo que Europa hizo con África y los millones de esclavos que murieron por esa colonización, ¿no? Lo que diría Marx, la acumulación originaria. Y como está Estados Unidos, el otro gran componente occidente, bueno, está con un presidente que posiblemente lo vuelva a hacer, que no aceptó la elección anterior. Todavía Trump no aceptó la elección donde Biden fue elegido presidente. Esa es la situación. Tiene que aplicar cada vez más el poder militar, ¿no? Está en una situación complicada, muy complicada, digamos, perdiendo su lugar de principal potencia económica, perdiendo su rol de principal potencia productiva, perdiendo la carrera del 5G, de la guerra tecnológica, solamente sustentada por ahora en el gigantesco poder militar que tiene. Y por eso necesita tanto América Latina. Para compensar esa insuficiencia necesita de América Latina. Y lo dice descaradamente. Por otro lado, claro, el mundo está mal, yo digo, Occidente está mal. Veamos cómo está de Oriente, ¿no? Cambiemos la mira y vayamos a mirarlo desde Oriente. Y la verdad que mirándolo de Oriente no está tan mal el mundo, ¿no? China está creciendo, no tiene conflictos sociales, lo mismo que Japón, que Nueva Zelanda, que Australia, que Vietnam, que Corea del Norte, que Corea del Sur.
que Singapur, que Indonesia, que Malasia. El Oriente está próspero, está juntándose. Por eso, y el único conflicto militar potencial que tiene es la guerra de Taiwán y el conflicto en el mar de China, todo generado por Estados Unidos. Digamos, el 60% de la flota marítima de Estados Unidos está en el mar de China. Uno dice, ¿qué hace ahí en el mar de China? 60% de la flota marítima, poderosa. No tiene ningún conflicto allí limítrofe. Y es la incentivación de Taiwán. Lo dijo Kissinger, que cumplió 100 años, todavía la cabeza le funciona, para el mal, pero le funciona. Dijo, durante todos estos años, China popular y Taiwán la pasaron bárbaro con esta situación, donde todo el mundo comprendía que en algún momento iba a incorporarse a Taiwán a China. Pero con la paciencia china, valga el ejemplo, no se apresuraban. Entonces, ¿quién está incentivando con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? ¿Quién está incentivando un conflicto armado? Los Estados Unidos. Taiwán y China Popular convivieron durante años y años y prosperaron en esta situación donde todos admitían que en algún momento iban a confluir. Y el motor de eso, esencialmente, el motor de esta situación favorable, digamos, próspera en lo económico, de coyunturas, tiene que ver con que China es el motor de... Un segundo. Eso tendría... Disculpas, me olvidé apagar el celular. Entonces, esa es la realidad, digamos, que nos encontramos. El motor, la capacidad de esa alternativa en el mundo, nosotros tenemos que estar muy satisfechos de poder vivir en un mundo donde se ha equilibrado el poder unipolar que había detentado los Estados Unidos desde que cayó la Unión Soviética. Porque eso permite que sea un mundo multipolar. Es la única salvación que podemos tener, ¿no? El mundo ha dejado de ser bipolar cuando cayó la Unión Soviética, dejó de ser unipolar con el surgimiento de China, y ahora es multipolar. Y en esa multipolaridad es donde nosotros se nos va la vida. Es decir, ser un polo en un mundo multipolar, ahí está nuestro destino, ¿no? Que nosotros, ¿qué seríamos, digamos, como país? Incluso Brasil, ¿no? ¿Qué sería así? En esta coyuntura de tanta polarización internacional, nosotros confluimos en ese concierto solos, individualmente. Entonces, China ha hecho un trabajo extraordinario. No se lo quiere denostar, sin mucha explicación de por qué. Y algún día habrá que reconocer el Partido Comunista Chino, que sacó de la pobreza a 800 millones de chinos, ¿no? Y que logra mantener un equilibrio en el mundo y que logra un crecimiento del Producto Bruto Internacional, del comercio, porque si fuera por Estados Unidos eso no sucedería, habría un sometimiento. Entonces, China es el motor de eso. ¿Cómo lo ha hecho? Es un tema complejo, tal vez ustedes le dedicaron o le dedicarán una conferencia, si no deberían hacerlo, porque hay que comprender China, o mejor dicho, hay que aproximarse a tratar de entender China para comprender el mundo. Lo concreto que hay cosas que sí se pueden tomar. Hay una concepción filosófica desde Confucio que tiene que ver con que el camino es más importante que el destino, que tiene que ver con la compensación y el equilibrio, y que tiene que ver con que China, que se considera a sí mismo el centro del mundo, necesita que todo funcione para que ese centro no se desestabilice. Por eso es que los chinos no tienen la concepción de invadir, ni siquiera de intentar imponer su idioma, sería difícil, pero su cultura, como si lo hacen los coreanos y los japoneses, que tienen la misma dificultad por la característica del idioma, pero los coreanos y los japoneses lo hacen, no los chinos. Los chinos lo que tienen el objetivo de tratar que le vaya bien a los chinos. Y para eso necesitan un equilibrio, para eso necesitan que no esté distorsionada toda la nacionalidad china, por eso se le da tanto peso a las minorías, por eso hay esfuerzos en equilibrar las regiones, pero el resto del mundo. Su mundo cercano, que es Vietnam, Corea, Japón, y su mundo más lejano.
necesita un equilibrio. Ha entablado una cantidad de realizaciones para eso, y sí podemos destacar, es decir, las realizaciones son la Organización de Cooperación de Shanghái, una muy potente organización que nuclea una cantidad enorme de países para el comercio. Ha hecho una asociación china con ASEAN, con la Asociación de Países del Sudeste, de las Naciones del Sudeste Asiático. Tiene un acuerdo con Australia, importante ese acuerdo donde China concede como para poder lograr un equilibrio. Y en África, ¿no? China tiene también un acuerdo con África. Tiene un acuerdo estratégico con Rusia, que claro, eso se va incrementando en la medida que a Rusia le empujen fuera de Europa, atacándola, acosándola con la OTAN. No se justifica la intervención militar, pero concretamente se venía advirtiendo hace rato que la OTAN avanzaba de manera sostenida hacia el oriente y se le iba de encima, se le iba encima a Rusia en sus fronteras, situación inadmisible para un país como Rusia, que siempre intentó hacer un colchón alrededor de su país. Y con eso ha planteado la ruta de la seda, un proyecto integral, un proyecto interesante, la ruta y el cinturón, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con recuperar la conexión del oriente de China, ¿no? De Shanghái, por ejemplo, hasta Europa, pero también el cinturón, ¿no? Y que va a atravesar América Latina. Con Carlitos López hicimos varios webinarios en aquel momento de pandemia, donde planteamos que Sudamérica debe concebirse como un subcontinente bicontinental, perdón, bioceánico. Es un subcontinente bioceánico. América del Sur tiene Pacífico y tiene Atlántico. Es obvio lo que digo, todos vemos los mapas, sin embargo no lo vivimos así. La cordillera de los Andes y la desesperación por ir al puerto más cercano para poder exportar unos a Oriente y otros a Europa, hace que nosotros no nos veamos a nosotros mismos como bioceánicos. Y la ruta de la seda va a atravesar América del Sur, con, sin o contra nosotros. Los chinos van a unir virtuosamente puertos en el Atlántico con puertos en el Pacífico. Entonces, o nosotros nos sumamos a esa concreción que se va a dar, vamos a estar al margen. ¿Para qué sería eso? Bueno, tenemos que nosotros poder aprovechar para exportar, como Argentina, digo, ¿no? Y como Mercosur incluso, hacia el Atlántico. La Alianza del Pacífico exportará hacia el Pacífico y el Atlántico, nosotros hacia el Atlántico como actores hacia el Pacífico, pero sobre todo tiene que servir para conectarnos, una cosa que planteaba la UNASUR, internamente. Entonces, eso es lo que nos propone China en contra de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa este análisis? Si dijimos que nos íbamos a preocupar en la región y esta cita es para hablar de América Latina. Y porque esta situación a nosotros nos permite tener alternativas. Tener la alternativa con China, con la India, con Oriente Medio, ahora con la incorporación a los BRICS, una cosa que me gustaría dedicarle un párrafo, una cosa extraordinaria que nos ha sucedido, y está claro que en este barullo electoral y conmoción permanente de América Latina, digamos, pasó, digamos, sin la importancia que debiera este logro extraordinario de nuestro gobierno. Entonces América Latina le tiene que interesar por eso, porque nosotros necesitamos digamos, ser un polo en un mundo multipolar. América Latina, decíamos al comienzo de la introducción, que está en disputa. Hay momentos que parece que los procesos populares van a poder prosperar y hay momentos que parece que hay como una parálisis. En estos momentos estamos viviendo unas horas de un avance de la derecha, porque sabemos que está disputada la elección en Argentina, sabemos que es muy difícil que el correísmo gane la segunda vuelta en Ecuador. Lamentablemente conocemos que en Perú esa movilización que se hizo para enfrentar a Dina Boluarte está apagándose. Lo es, digamos, esta situación de avance de la derecha, porque en Chile, luego de haber triunfado, digamos, la propuesta de modificar la Constitución, hubo un triunfo ahora cuando se elige para redactar nuevamente de la derecha, pero guarda, de vuelta. Ni cuando ganamos nosotros, Petro, López Obrador y Lula, estábamos en el mejor de los mundos, ni cuando ganó a la derecha estamos ya en un proceso que,
difícilmente podamos imponer gobiernos populares. Porque la derecha, compañeros, en estos últimos 8 años, del 2015, que parecía que empezaba esta contraofensiva conservadora, así lo decían que había sido un paréntesis en la historia, estos años, que ahora venía realmente de vuelta lo correspondiente. Ellos no tienen un éxito para mostrar. El único lugar donde, digamos, ganó la derecha, bueno, Bolsonaro no pudo reelegir. Macri no pudo reelegir. Ecuador, el modelo liberal por excelencia, no pudo gobernar. Entonces ellos no pueden mostrar, como sí lo hacían en los 90, éxitos sustentables en el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ganar, reelegir, porque hacían en los 90. En los 90 los proyectos neoliberales ganaban, se reelegían y hasta modificaban las constituciones. Esto no está sucediendo. ¿Por qué? Y me parece que acá estamos un poco en la esencia del momento. Porque el neoliberalismo no tiene nada que proponer nuevo. Es más de lo mismo, ajuste, achicamiento del Estado, privatizaciones, donde puedan hacerse. Es eso, achicamiento de las jubilaciones, represión. Y entonces no tiene un horizonte de época, diría García Linera, donde mirar. Si nos miramos allá, sí lo había en los 90, el horizonte de época era, bueno, si achicamos el Estado, si privatizamos, todo irá mejor, la teoría del derrame, ahora no lo tiene. El problema que tenemos nosotros, que el movimiento popular tampoco lo tiene. Entonces, el gran problema que tenemos, por eso esta puja, es que el movimiento popular tampoco lo tiene. ¿Cuál es nuestro horizonte de época en Argentina? Que no vuelva Macri, ahora que no gane Milei. ¿Cuál es el horizonte de época que tiene en la propia Venezuela? No retroceder ante el avance de los Estados Unidos. En Brasil, compensar un poco lo que hizo Bolsonaro. ¿No? No tenemos un horizonte de época para plantear porque es muy difícil hacer transformaciones superadoras a las que hicimos en los 2000. En los 2000 realmente, además de que hubo una coyuntura internacional favorable, realmente fue un momento virtuoso. Fue el mejor momento económico, todos los parámetros macroeconómicos daban, daban correctamente, crecía la economía, crecía el salario, crecía la ocupación, disminuía la pobreza. Entonces hay un contexto internacional complicado y también es verdad que para superar aquellas propuestas que hicimos, si nosotros no podemos nacionalizar, estatizar 2 veces la FJP, no podemos renacionalizar 2 veces YPF, si son cosas que ya se hicieron. Ahora deberíamos pegar un salto, una cosa más profunda, más transformadora. Y no están las condiciones internacionales, no está el sujeto social predispuesto para eso y a veces no está la voluntad para hacerlo. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una disputa. Y entonces, como no puede el movimiento popular y le cuesta al neoliberalismo, le cuesta más al neoliberalismo que al movimiento popular. Porque está claro que nosotros tenemos un Brasil con un instalado, tenemos a un Petro en Colombia que está haciendo una muy buena gestión, tenemos una Venezuela donde yo estoy en este momento que resiste y crece y mejora su posicionamiento y mejora su economía y mejora su condición. Tenemos un México que va a ser reelecto Morena, tenemos en Honduras que le está peleando, pero está Xiomara Castro, acaba de ganar en Guatemala Bernardo Arévalo. Entonces, tenemos más para mostrar nosotros que lo del neoliberalismo. Claro, a quien no le gustaría que los éxitos continuaran y que nuestra gente viviera mejor. Entonces, el movimiento popular, como no puede plantear nuevos desafíos, se encuentra en esta situación donde encuentra horizontes de época cortos. Nos encontramos en Argentina con esta situación que nos parece novedosa, sorpresiva, pero que tiene antecedentes. Ahora hablaremos, no sé si hablaremos, pero por lo menos le daré mi opinión sobre el fenómeno Milei. Eso sucedió en Brasil, sucedió en Chile cuando Katz, un tipo que reivindica el fascismo, gana las elecciones a constituyentes en Chile. Casi sucede en Colombia cuando el ingeniero Hernández casi le gana a Gustavo Petro y aparecen fenómenos de esas características. Por supuesto que es obvio citar a Trump, ¿no? Ese tipo de fenómenos, digamos, los libertarios de derecha
los libertarios salvajes aparecen. Y eso, claro, tiene que hacer reflexionar al movimiento popular y nos tiene que hacer reflexionar a nosotros el peronismo. Porque acá lo que ha sucedido, que ha habido, me parece, una transformación de la sociedad que, con gravedad, digo, no fue prevista por nuestra conducción, por nosotros, por los militantes, por los dirigentes, no quiero echar la culpa a nadie. Fue prevista. Y esto tiene que ver con que, y rápidamente simplificamos, ya eso fue el voto bronca, porque nosotros, compañeros, no leemos a la derecha. La derecha lee, conoce, observa y actúa sobre nosotros. Y nosotros no. Nosotros ignoramos lo que hace la derecha. Por eso nos sorprendió, me incluyo, esta aparición de Milei. Y sin embargo, hay un artículo interesante en Le Monde Diplomatique que tiene que ver con bueno, con explicar cuáles son los electores, los votantes de Milei, ¿no? Que el artículo en esencia es: Milei no tiene razón, pero sus votantes sí. O sea, me parece que hay una aparición de actores sociales que no tienen que ver con el esquema peronista histórico. Es decir, el peronismo, fundacionalmente, por eso es tan perdurable, la nacionalidad argentina tiene mucho que ver con el peronismo cuando gesta un Estado que ayuda a la industria nacional, una industria nacional que contrata obreros bien pagos que consumen en el comercio argentino, y entonces se hace un círculo virtuoso. A eso Néstor y Lula y Chávez demás le agregaron intercambio regional. Ese era el modelo virtuoso. Con el cambio de modelo de la producción, donde ya no es la industria el eje excluyente de todo lo productivo, y con la pandemia, donde muchos de los jóvenes, o no tan jóvenes, se acostumbraron a actuar fuera de un sistema colectivo que es la fábrica o el comercio, ¿no? Digamos, se produce raptos individuales en búsqueda de mejora personal que nosotros no lo hemos previsto. Y decimos el voto bronca. Y si el voto bronca, ¿por qué no vale el voto bronca? O nosotros le ganamos a Macri por el voto bronca. La bronca es un sentimiento, como lo es la épica, la lealtad. Bueno. Y nosotros acusamos de que el emprendedurismo es malo. Bueno, si nosotros le podemos ofrecer buenos salarios, naturalmente está bien que el pibe biciclete en las calles de tierra de Varela llevando rápido, o que se cree un apps. Y entonces, claro, se distancia el sindicato. Y lo que está haciendo la posmodernidad, me parece motivo de otra charla, es hacernos perder las causas colectivas en lugar de las causas minoritarias y de la gran causa popular, ¿no? Yo recuerdo una vez que Cristina le dijo a una diputada de Perla Sur cuando fuimos, que reivindicaba la pelea, ella decía, la pelea feminista, decía, bueno, pero acá la minoría tiene que entender que sus derechos se van a concretar cuando ganen las mayorías. No puede una reivindicación coyuntural, parcial o justa realizarse si no se realiza el conjunto de la situación. Entonces, me parece que ese conjunto de cosas hace que haya un cambio. A mí me parece que el movimiento popular tiene que reformularse, como a lo que nos convoca García Linera y demás, donde efectivamente tiene que haber una adecuación, una reformulación, un enamoramiento. Nosotros perdimos gran parte de la juventud. ¿No? La juventud ha cambiado y yo creo que no podemos percibir la gran parte del voto que tiene Milei de la juventud. Entonces, me parece que ganemos en noviembre o gane Milei, o sea lo que sucede, el movimiento popular tiene que reformularse. No estamos satisfechos nosotros dentro de este gobierno, que no ha sido un gobierno bueno, por diferentes motivos. Yo creo que, rápidamente digo, la herencia social que nos dejó Macri, digo, la deuda que, digamos, tomó con el FMI, digo la pandemia y digo errores propios. La suma de estas cosas hace que nosotros no podamos estar conformes con una pobreza del 40%. Entonces, para volver a enamorar, para transformar, debemos nosotros, que el movimiento popular, reconsiderarse. Y también el movimiento popular latinoamericano, porque no es lo mismo en los 2000, cuando tenemos líderes claros, masas movilizadas, y un horizonte de época, digamos, que como no al alto, por ejemplo, ¿no? Así que ese es el momento de América Latina. Yo soy optimista en cuanto que la integración va a ser un gran aporte
¿no? Y con Lula conduciendo, me parece que puede ser un gran aporte como para que estas causas que nosotros tenemos que recrear, que reformular, que reinvertir, que reenamorarnos, pueda ser engarzado por una propuesta de integración regional con Venezuela volviendo al Mercosur, ingresando a Bolivia, con un crecimiento por lo que tiene la UNASUR, con la CELAC y ahora con los BRICS. Lo que ha pasado con Argentina y los BRICS es una cosa extraordinaria, ¿no? Y yo creo, compañero, que el verdadero debate, me parece, ¿no? Digamos, el debate real de la campaña es si entramos o no a los BRICS. Porque lo demás, bueno, son mucha agresión, falta pero mucho grito de parte de Milei, pero el decir que no quieren entrar los BRICS es una definición muy clara de qué es lo que quiere. Lo que quiere es que nosotros seamos socios incondicionales de Estados Unidos y de Israel, agregó. Cosa que ya sabemos que Patricia Bullrich lo quiere con entusiasmo, eso, ¿no? Entonces, y nosotros estamos proponiendo justamente incorporarnos a este motor en el mundo, con India, con China, con Rusia, con Brasil, con Sudáfrica, ahora con Egipto, donde eso va a ser lo que viene. Con o sin nosotros. Si tenemos la suerte de ganar, será con nosotros, y si no, será sin nosotros. Ahora, los BRICS son el futuro. Eso es el polo alternativo. Hoy, digo, para que tengamos una proporción, y con esto voy terminando, el peso de los BRICS, el peso de lo emergente. En el año 95, los países que hoy constituyen el G7 tenían el 45% del Producto Bruto y los que hoy constituyen el BRIC tenían el 15%. Hoy los que constituyen el BRIC tienen, antes que entramos nosotros, tienen el 35% y lo que es el G7 el 32%. Bajaron de 45 a 32 y los países emergentes subieron. No había BRICS en aquel momento, digo, los países que luego compusieron el BRIC, ¿no? Pasaron de 15 a 35. Entonces, está claro hacia dónde marcha la tendencia, hacia dónde va el mundo, y Argentina puede ser actor fundamental del Mercosur, por el regreso de Venezuela y el ingreso de Bolivia, debe ser actor fundamental en UNASUR. Bueno, presidimos temporalmente el Mercosur, volvimos a la UNASUR, nuestro país tuvo la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces, con todo eso, me parece que tenemos oportunidad de recrear el movimiento popular y que efectivamente, con las grandes dificultades que tiene la derecha para imponer su modelo, que solamente lo va a hacer a sangre y fuego nada más, bueno, podemos pensar que esta disputa que estamos dando en América Latina podrá inclinarse a favor de los sectores populares. Hasta ahí llegue, Carlos. Ahora, Claro, una consulta, Oscar. Cuando vos hablas de Trump, ¿creés que puede llegar a ganar la elección el año que viene? Sí, yo creo que están haciendo lo imposible para que no sea candidato, pero hoy por hoy lo más factible es que gane Trump. Claro, las elecciones están definiendo por 2 puntos más, 2 puntos menos. Hay que ser adivino para saber, digamos, ¿no? Pero yo creo que Trump tiene grandes posibilidades de ganar. Y después de la presidencia que hizo y después de todo lo que hizo posteriormente, no debería ni figurar. Sin embargo, yo creo que Trump tiene grandes condiciones de ganar la primaria republicana y luego de ganar la general. Es una posibilidad, no es seguro que lo haga, es posible que suceda. Muy bueno, muy interesante algunos de los temas que estás planteando. Acá lo estaremos charlando y debatiendo. No, yo digo, está claro que cuando hablamos con Carlos, que son temas polémicos los que yo planteo y son mis ideas. Me parece que el momento requiere que nosotros nos abramos la cabeza, escuchémonos todo y tomemos como que estas posiciones son una posición la mía y ni siquiera hace falta estar de acuerdo en todo, me parece que hay que tomar seguramente lo de Paula y otros compañeros míos como un aporte más, y acá somos todos compañeros y militantes mucho tiempo, así que con eso creo que nos podemos hacer una opinión, con la suma de las opiniones. Gracias, Oscar.